Me quedé paralizado cuando mi esposa cambió de mesa para sentarse con un hombre desconocido en la cena de parejas, y todo el salón pareció girar a mi alrededor. Guardé silencio por respeto a mí mismo, pero supe en ese mismo instante que nuestro vínculo se había roto. Esa misma noche, dejé el anillo sobre la mesa y me fui. Ella intentó explicárselo más tarde, pero ya era demasiado tarde. El hombre, como era de esperar, desapareció poco después de conseguir lo que quería, dejándola sola con el vacío que ella misma había creado. Seguí adelante y, con el tiempo, encontré un nuevo amor, alguien que me miraba con sinceridad y caminaba a mi lado con lealtad. Años después, ella me buscó buscando redención. Le ofrecí lo que mi corazón ya tenía, perdón. Pero le dejé claro que el perdón cierra ciclos, no recompone nudos. Cada uno siguió su propio camino, y ella comprendió el peso de su decisión. Pero no esa noche. Esa noche fue el principio del fin. Ese final que no llega con gritos ni violencia, sino con el silencio sofocante de una traición que no necesita explicación, porque lo que dolió no fue el beso robado, ni la caricia oculta, ni el deseo disimulado entre sonrisas. Lo que dolió fue la frialdad con la que me miró antes de levantarse de la mesa. Lo que dolió fue la mirada que le dirigió al otro hombre, llena de una curiosidad juvenil que ya no existía entre nosotros. Lo que me desgarró el corazón fue el sonido de sus tacones yendo en otra dirección, como si yo nunca hubiera sido su elección. Como si todos nuestros años juntos no fueran más que un capricho vencido por el aburrimiento. No armé ningún alboroto. Solo la vi irse. Y nunca volví a ese lugar. En el coche, con el volante entre las manos, aún oía el tintineo de las copas en el fondo de mi mente. Sentía un nudo en el estómago, no de rabia, sino de una tristeza tan profunda que parecía consumirme por dentro. Esa noche, la casa estaba a oscuras cuando llegué. El anillo aún brillaba en mi dedo al subir las escaleras, pero su peso no era oro, sino vergüenza. Me lo quité como si me arrancara una herida abierta. Y lo dejé allí, en la mesa de la cocina, donde ella siempre dejaba notas de amor en nuestros primeros años. Ahora, solo había silencio y la certeza de que su amor ya no vivía allí. Me llamó. Muchas veces. Al día siguiente me envió mensajes desesperados. Se presentó en el trabajo diciendo que quería hablar. Lloró. Pidió perdón. Dijo que fue un impulso, que no sabía por qué lo hizo. Que solo fue una conversación, un coqueteo inocente, un pequeño error. Pero no hay tal cosa como un pequeño error cuando lo que se rompe es la confianza. La escuché en silencio, igual que había estado en silencio la noche anterior. Porque hay momentos en que las palabras pierden su sentido. Y sabía que si decía una palabra, gritaría. Y no quería gritarle a alguien que una vez fue mi paz. Ella se quedó. Y luego él se fue. Como todo amante, él no prometía nada. Y ella, en la tonta fantasía de experimentar algo nuevo, desechó todo lo que era verdadero. Cambió un amor atemporal por una emoción fugaz. El tipo de hombre que habla con elegancia en la cena, pero no sabe dónde esconder el dolor. Y cuando el encanto se desvaneció, se desvaneció. Como humo. Como perfume barato después de una fiesta. Y ella se quedó allí, con la copa vacía en la mano, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La respuesta llegó demasiado tarde. La verdad es que no me engañó con otro hombre. Me engañó con la ilusión de volver a ser deseada. No estaba enamorada de él, sino del reflejo de sí misma en sus ojos. Y yo, que la conocía a fondo, ya no le ofrecía la chispa de la novedad. Le ofrecía seguridad, lealtad, presencia. Pero a veces eso no basta para quienes buscan adrenalina, no profundidad. Pasó el tiempo. Y fue cruel con ella. Porque nada es más cruel que el recuerdo de un amor sincero que destruiste con tus propias manos. Mientras ella borraba fotos, yo hacía otras nuevas. Mientras ella regresaba a una casa vacía, yo empecé a construir otra con alguien que me veía con ojos que ella ya no usaba. Y la ironía de la vida es que, cuando se dio cuenta de lo que había perdido, no hubo vuelta atrás. Porque ya no era el hombre que lloraba por dentro. Era el hombre que había aprendido a sonreír de nuevo. E incluso después de todo, cuando me contactó, no con orgullo, sino con humildad, no fui cruel.
No le restregué en la cara los mensajes que le había enviado mientras estábamos juntos. No recordé cómo sonreía de otra manera, como si yo ya no estuviera. No fui mezquino como ella. Simplemente respiré hondo y dije: te perdono. Pero no quiero que vuelvas. Lloró. No de rabia, sino de arrepentimiento. Y fue entonces cuando comprendí la mayor ironía de todas: nunca la habían traicionado. Pero terminó siendo engañada por alguien que no prometió nada. Y yo, traicionado por alguien que lo prometió todo, fui quien me fui con el corazón intacto. Quería volver porque comprendió que ningún beso puede reemplazar un amor construido con paciencia. Que nada nuevo vale más que la mano que te acoge en el dolor. Que ninguna aventura de una noche se compara con el silencio reconfortante de alguien que te conoce de verdad. Pero el amor que destruyó, ya no estaba. Estaba en otro lugar. En otro corazón. En otra historia que comenzó en el momento justo, con alguien que nunca me hizo dudar de mi valor. Alguien que me eligió cada día, incluso en los días difíciles. Alguien que me vio rota y decidió reconstruir conmigo, sin prisas. Y por eso digo, el perdón no se trata de volver a como eran las cosas. Se trata de reconocer lo que fue, comprender lo que se perdió y seguir adelante en paz. Lo más extraño de todo es que, años después, cuando ya no pensaba en ella, descubrí que el hombre por el que me había dejado había empezado a salir con una antigua rival suya. Una mujer a la que odiaba. A la que despreciaba. A la que llamaba superficial, fútil y vacía de esencia. Y allí, se dio cuenta de que no solo me había perdido, sino que se había convertido en alguien a quien ya ni siquiera respetaba. Y lo que hizo cuando se enteró de esto, bueno, tienes que escuchar el final para descubrirlo. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no se idealiza ni se justifica, se expone. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, cómo la traición destruye hogares, corazones y vidas enteras. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia intensa, dolorosa e inolvidable. Que empiecen los arrepentimientos. Parecían hechos el uno para el otro. Para quienes no lo conocían, había algo entre ellos que recordaba a los romances de antaño, de esos que perduran en el tiempo, el desgaste y los vientos fuertes. Daniel era un hombre discreto, de voz baja y presencia firme. Tenía una forma serena de escuchar a la gente, como si realmente le importara cada palabra, y quizás eso era lo que más lo cautivaba de su personalidad, su forma de mantenerse completo donde otros simplemente pasaban de largo. Clara, en cambio, era una luz. Carismática, espontánea, intensa. Llegaba a cualquier lugar con una amplia sonrisa y una seguridad casi magnética. Tenía algo en su mirada que oscilaba entre el desafío y el encanto, y este contraste fue precisamente lo que cautivó a Daniel desde su primer encuentro, durante una conferencia universitaria a la que ambos fueron invitados por amigos comunes. Se suponía que sería una noche normal, y lo fue, hasta que cruzó la pierna en la silla frente a ella y miró por encima del hombro, esbozando una sonrisa entre distraída y curiosa, como si preguntara en silencio: ¿por qué me miras? Él le devolvió la sonrisa, y a partir de ese momento, los caminos ya no fueron los mismos. No tardaron en involucrarse. La relación creció a un ritmo natural pero constante. Sus conversaciones eran largas y llenas de significado. Clara disfrutaba hablando del mundo, de las pequeñas sensaciones de la vida, mientras que Daniel la escuchaba con esa mirada concentrada que la hacía sentir importante. Él, a su vez, aportaba una visión más sobria y pragmática de las cosas, y quizás por eso se llevaban tan bien. Ella añadía color donde él veía estructura, y él le ofrecía terreno donde ella anhelaba elevarse. Experimentaron un equilibrio inusual, una conexión que, a primera vista, parecía insuperable. Con el tiempo, su noviazgo se convirtió en una relación, y esta, en matrimonio. Vivían en un acogedor apartamento en una zona tranquila de la ciudad, decorado con tonos claros y detalles que combinaban el buen gusto de ella con el pragmatismo de él. Clara trabajaba en producción cultural y estaba rodeada de eventos, artistas y ambientes vibrantes. Daniel trabajaba como planificador financiero y prefería los fines de semana tranquilos, las cenas para dos y los paseos al atardecer. A pesar de sus diferencias, ambos habían aprendido a admirarse por esta razón.
Durante los primeros años de su matrimonio, su rutina parecía ligera, basada en el respeto y la intimidad. Tenían rituales sencillos, desayunos de panqueques los domingos, paseos entre semana, las notas que Clara dejaba pegadas en la nevera cuando sabía que llegaría tarde. Daniel, a pesar de su dificultad para expresar afecto con palabras, lo compensaba con gestos silenciosos, le hacía la cama con el mismo cuidado todos los días, le preparaba su té favorito los días fríos y sabía exactamente cuándo necesitaba silencio, incluso sin decirlo. Era un amor más contenido, pero con múltiples matices. Un amor que parecía inmune al ajetreo del mundo. Aún así, había señales, pequeños movimientos invisibles, que gradualmente desplazaban el centro de su relación sin que ninguno de los dos se diera cuenta del todo. Clara empezó a pasar más tiempo fuera, no por falta de cariño, sino porque su trabajo le exigía asistir constantemente a eventos, cenas, reuniones y encuentros que se extendían más allá de su horario habitual. Daniel lo comprendía, o al menos intentaba comprender, porque siempre había confiado en ella. No era de los que se asfixian, que exigen satisfacción a cada minuto. Tenía la seguridad suficiente para creer en el amor que habían construido, y quizá fue precisamente esa seguridad la que le impidió notar las pequeñas grietas en el muro que habían construido juntos. Los días que Clara llegaba tarde, él leía. Los fines de semana, cuando ella tenía que viajar, él se encargaba de la casa, ordenaba los armarios, hacía la lista de la compra y seguía su rutina. Y cuando ella regresaba, cansada, habladora y llena de historias, él sonreía, la escuchaba y la recibía con los brazos abiertos, porque seguía viendo en ella a la misma mujer de la que se había enamorado. Seguía viéndola como la compañera en todos los planes. Clara también lo amaba. Pero su amor se veía puesto a prueba por una nueva incomodidad, el peso de sentirse demasiado comprendida. Daniel era tan estable, tan sereno, que a veces se le escapaba lo impredecible, lo inesperado. Empezó a sentir que conocía todas sus respuestas antes siquiera de preguntar. No era culpa suya. Era el resultado de años de convivencia donde todo parecía estar en su sitio. Y aunque esta estabilidad era el sueño de muchos, Clara empezó a preguntarse en silencio si seguía siendo su sueño. Intentó apartar los pensamientos, centrarse en lo que habían construido, pero la inquietud crecía y no tenía a nadie a quien contárselo. Demasiados amigos, demasiados juicios. Demasiada familia, demasiada presión. Daniel, demasiado comprensivo. Y lo más aterrador, ninguna pelea importante, ninguna crisis evidente, nada concreto que justificara los pensamientos que, noche tras noche, la mantenían despierta incluso tumbada junto a alguien que siempre la había hecho sentir segura. El distanciamiento no fue cruel, pero sí. Primero, en los detalles, el roce rápido en lugar del abrazo prolongado, el celular boca abajo sobre la mesa, el silencio más largo entre un comentario y el siguiente. Clara empezó a dormirse más tarde, diciendo que tenía mucho trabajo. Daniel lo notó, pero lo respetó. No quería asfixiarse y no sabía cómo preguntar sin parecer invasivo. Quizás, en el fondo, temía la respuesta. Lo que tenían era demasiado sólido para desmoronarse de repente, pero demasiado frágil para soportar la ausencia de conversación. Y el silencio, sí, creció entre ellos, mientras cada uno fingía que era solo cansancio, solo rutina, solo una fase. Hasta esa cena. Pero antes de la cena, estaban los días de preparativos, la compra de ropa, el lápiz labial elegido con más cuidado de lo habitual, la mirada que Clara se lanzó al espejo como buscando una confirmación que no encontraba en los ojos de su marido. También estaba el mensaje rápido intercambiado con alguien, la caricia disimulada en su celular, los 5 segundos extra antes de sonreír cuando Daniel la piropeó. Y allí estaba él, Daniel, pasándose la mano por el cuello de la camisa, ajustándose los puños, intentando parecer más elegante de lo habitual, sin darse cuenta de que, ese día, su intento de acercarse ya estaba unos pasos atrás, una distancia que aún no había percibido. Su llegada al restaurante fue como siempre. Una pareja bien vestida, guapa y madura. Fueron recibidos calurosamente por amigos y conocidos. Saludos, copas de vino, música de fondo, risas. Pero en aquella sala llena de voces, había algo entre ellos que permanecía en silencio. Algo que no encajaba con la risa de Clara ni con la serenidad de Daniel. Y ese algo flotaba sobre la mesa como una presencia invisible. Un presagio. Sonrieron.
Hablaron de trivialidades. Enmascararon la tensión que ninguno de los dos podía identificar. La noche continuó, y lo que debería haber sido una simple reunión social, una cena cualquiera, sería recordado durante mucho tiempo como la delgada línea entre el antes y el después. Pero ¿qué pasó exactamente allí? Eso estaba por venir. ¿Qué llevó a Clara a cruzar esa línea? ¿Qué pasó por su mente y su corazón? ¿Qué sintió Daniel al ver la decisión tomada ante sus ojos? Todo esto se construyó en los silencios, en los detalles, en los espacios que se ensancharon sin que nadie lo notara. Y por eso, para comprender la profundidad de esa noche, hay que fijarse en lo que no se dijo. En los momentos de silencio llenos de todo. En los gestos automáticos, en los abrazos que perdieron su calidez, en los besos que ya no pedían permiso. Su historia no empezó con una mentira. Empezó con amor. Con verdad. Con entrega. Y quizás por eso dolió tanto. Porque algunas traiciones duelen, pero otras destruyen todo lo que se creía eterno. Y lo más cruel de todo es que, hasta aquella cena, Daniel seguía creyendo. Aún albergaba en él una silenciosa esperanza de que, a pesar del cansancio, a pesar del silencio, a pesar de la ausencia, ella lo seguiría eligiendo. Pero algunas decisiones no se toman de la noche a la mañana. Se preparan lentamente, como el agua que duele más por la repetición que por la intensidad. Y esa noche, algo se rompió, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. La fractura fue sutil, pero irreversible. Y cuando sucedió, no hubo sonido. Solo el crujido seco de un corazón que se rompía desde dentro, sin público, sin explicación. Y, sin embargo, Daniel no gritó. Porque a veces, el silencio es el único escudo que queda ante una pérdida que ya no se puede evitar. La cena continuó con un brillo forzado que parecía reflejarse en cada copa de vino servida, en cada risa que resonaba entre las parejas presentes, en cada conversación escenificada para ocultar la creciente incomodidad que invadía los ojos de Daniel con cada minuto que pasaba. La mano de Clara reposaba inmóvil sobre su regazo, como si evitara cualquier contacto. Su roce, antes natural, se había vuelto calculado, distante, casi formal. Aún así, Daniel intentaba convencerse de que solo era una mala racha, una de esas noches en las que el cansancio habla más que el cariño, en las que el peso de las obligaciones sociales ahoga los gestos espontáneos. La observaba disimuladamente, buscando en sus ojos algo que lo reconectara con la mujer con la que compartía su vida. Pero había algo diferente allí. Un brillo nuevo, una inquietud sutil, casi imperceptible, pero para él, que la conocía mejor que nadie, sonaba como una alarma silenciosa a punto de sonar. Mientras sus amigos hablaban de viajes y logros profesionales, Clara mantenía la mirada en movimiento, como si buscara a alguien o algo que aún no había llegado. No parecía aburrida ni incómoda. Al contrario, estaba hiperatenta. Había tensión en su mandíbula, una ligereza practicada en sus hombros, como si intentara disimular algo que aún no era visible pero que ya existía. Daniel sintió un nudo en el estómago, aunque sonrió y alzó su copa por los brindis que se sucedían cada 15 minutos. La música ambiental, las velas en las mesas, la vajilla bien servida, todo parecía diseñado para sugerir una velada perfecta, pero la imperfección de Clara ante él atravesaba la escena como una grieta en una pared recién pintada. Intentó conversar, hacer bromas privadas, recordar pequeños momentos del pasado que normalmente le arrancarían una sonrisa. Pero Clara desvió la conversación, respondiendo con frases cortas, y rápidamente volvió a prestar atención a su entorno. Entonces sucedió. Un hombre elegante, de aspecto seguro y mirada penetrante, entró en el restaurante y caminó entre las mesas con la seguridad de quien sabe que será notado. Daniel notó la sutil elevación de la barbilla de Clara, la forma en que se alisaba el cabello y cruzaba las piernas, como preparándose para ser vista. El hombre pasó y les lanzó una breve mirada, pero suficiente para inflamar el ambiente ya de por sí cargado. Daniel, sin entender por qué, sintió que se le helaba la sangre. Su intuición, siempre silenciosa, gritó por primera vez. La cena continuó unos minutos más, hasta que ocurrió lo impensable. Clara, con una sonrisa contenida, se levantó de la mesa y caminó hacia el hombre. Daniel la observaba, incapaz de moverse. Ella le susurró algo al oído, volvió a sonreír y, en cuestión de segundos, estaban sentados juntos en otra mesa, a pocos metros de distancia. Una pareja que, minutos antes,
había estado codo con codo en una celebración entre amigos, ahora se encontraba separada por un abismo de decisiones silenciosas. Las miradas de algunos invitados se volvieron, discretas pero presentes. La anfitriona intentó disimular su incomodidad, mientras que otros fingieron no percatarse de lo que sucedía. Daniel permaneció inmóvil. No había ira en su expresión. Había asombro. Había dolor. Había un orgullo silencioso que le impedía correr tras ella, gritar, exigir explicaciones, entre las sonrisas seguras y los platos caros. Se levantó con calma, cogió su abrigo, se ajustó los botones de la camisa y salió del restaurante sin mirar atrás. Al salir, una ligera brisa le rozó el rostro. Caminó por la acera como si flotara, con los pasos vacilantes de quien acaba de perder algo que aún no comprende del todo. No hubo explosión. Solo vacío. Solo el silencio ensordecedor de una certeza que ya no necesitaba ser expresada. Esa mujer, con quien había compartido sueños, facturas, miedos y esperanzas, había cruzado una línea que nunca imaginó que cruzaría. El dolor no provenía de la traición en sí, sino del desprecio que ella le había mostrado. Como si él no existiera. Como si fuera invisible. En los días siguientes, Clara no regresó a casa de inmediato. Dijo que necesitaba espacio. Daniel no pidió explicaciones. No exigió nada. Respetó su separación, aunque sabía lo que significaba. La casa se sentía más grande, fría, extraña. Cada habitación llevaba un rastro de ella, pero ninguna señal de su regreso. Y cuando finalmente lo hizo, sus ojos no reflejaban arrepentimiento, solo cansancio. La conversación fue breve. Dijo que había confundido sus sentimientos, que no había planeado nada, que el momento en el restaurante fue solo un impulso. Daniel la escuchó en silencio, como siempre. Pero esta vez, no era silencio por serenidad. Era silencio por saturación. Por fin. No gritó, ni discutió, ni suplicó. Simplemente subió las escaleras, se quitó el anillo y lo dejó en la misma mesa donde tantas veces habían puesto flores y disfrutado de cenas sencillas a la luz de las velas. Ese anillo ya no tenía significado. Ya no era símbolo de nada. Y al día siguiente, Daniel se había ido. Clara permaneció. Le quedó el eco de su decisión y el amargo sabor de una libertad que llegó sin previo aviso, sin celebración, sin propósito. El hombre con el que se involucró, Mateus, era seductor, elocuente, de esas personas que hacen que las palabras parezcan promesas. Clara, debilitada por sus propias insatisfacciones, se dejó llevar. No había grandes planes, ni garantías. Solo un momento de deseo, de escape, de ego inflamado. Pero con él, no encontró la paz que Daniel le ofrecía. Encontró euforia, pero no aceptación. Encontró calidez, pero no afecto verdadero. Y aún así, persistió. Quería creer que el error era solo consecuencia de una vida agotada, que tal vez, con el tiempo, lo nuevo se transformaría en estabilidad. Daniel, por su parte, se refugió en su trabajo, sus libros y los amigos que le quedaban. Se negó a hablar de lo sucedido y, cuando le preguntaban, solo decía que algunas decisiones no merecen justificación, solo distancia. Aún así, en su interior, el dolor era constante. No por el fin de su matrimonio, sino por cómo sucedió todo. La sensación de haber sido descartado en silencio. La falta de dignidad en la despedida, tácita, pero impuesta. Clara empezó a darse cuenta poco a poco de que había cambiado una historia por una fantasía. Y que esta fantasía tenía fecha de caducidad. Mateus era carismático, pero inestable. Interesante, pero ausente. Su encanto se desvanecía con pequeños gestos. No la escuchaba, no la entendía, no le interesaban las complejidades de su alma. Con Daniel, había preocupación en el silencio. Con Mateus, había ruido sin profundidad. Empezó a caer en la cuenta cuando, una tarde cualquiera, se dio cuenta de que estaba sola en un café donde solía pasar el rato con Daniel. El lugar era el mismo, pero el sabor del café parecía diferente. Todo era diferente. El mundo seguía adelante, pero ella parecía congelada en el tiempo, intentando reconstruir algo que había destruido con sus propias manos. Fue en ese momento que la culpa empezó a cobrar voz.
voz y forma, voz y peso. Y cuando intentó acercarse a Daniel, él no la recibió con ira, sino con distancia. Una distancia serena, cortante, definitiva. Clara lloró. Pidió perdón. Dijo que estaba perdida, que no sabía qué hacía. Pero Daniel no se conmovió. Simplemente dijo que el perdón existe, pero que el amor muere. Y que ella había matado algo que no renacería. Pero lo que Clara aún no sabía, era que Mateus no era solo un recuerdo pasajero. Cargaba con un pasado que ella desconocía. Y que este pasado resurgiría de la forma más cruel e inesperada. Algo que transformaría no solo su arrepentimiento en desesperación, sino que también revelaría una verdad que Daniel nunca imaginó que escucharía. Y eso estaba por venir. Clara empezó a cargar con sus días con el cansancio de quien tropieza con su propio reflejo. La decisión que había tomado en el impulso de sentirse viva ahora pesaba como una cadena invisible alrededor de sus tobillos. Sus encuentros con Mateus, antes cargados de una excitación prohibida, se volvieron vacíos, rutinarios, predecibles. Las conversaciones giraban en torno a él, sus planes, sus logros, sus deseos. Poco a poco, se dio cuenta de que allí no la amaban, era solo una conveniencia momentánea, un trofeo arrancado de la historia de alguien más. No había profundidad, ningún vínculo, ningún esfuerzo más allá del que él hacía por sí mismo. La superficialidad de la relación exponía una ausencia sofocante que ninguna música alta o vino caro podía disimular. Aún así, persistió, como quien niega el naufragio hasta que el agua le llega a la boca. Fue durante una inauguración, semanas después de su ruptura definitiva con Daniel, que todo empezó a cobrar consecuencias irreversibles. Clara había sido invitada por un antiguo compañero de trabajo y, al llegar, sintió la antigua sensación de pertenencia, el arte, los destellos de luz, las miradas atentas. Pero esta vez, algo era diferente. Las sonrisas eran contenidas, los abrazos más breves y las conversaciones superficiales. Clara ya no era vista como la esposa de Daniel, respetada y admirada por su equilibrio. Ahora, hablaban de ella en susurros. Bastaba con apartar la mirada para captar los susurros. Se sentía observada, no por admiración, sino por juicio. Y antes de que él pudiera reaccionar, una presencia inesperada cruzó la habitación. Era ella. Lorena. La mujer que Clara había detestado desde su juventud, una rival con una personalidad fuerte y segura que, incluso sin esfuerzo, irradiaba una elegancia que parecía desmentir los juicios que Clara siempre había hecho sobre ella. Lorena apareció sonriendo, pavoneándose entre los invitados, su brillo se extendía más allá de sus joyas. Clara abrió los ojos de par en par al ver a Mateus aparecer justo detrás de ella, con la mano apoyada en la cintura de Lorena como si siempre hubiera pertenecido allí. Se veía diferente, más arreglado, más tranquilo, riendo como hacía siglos que no lo hacía. Cuando los ojos de Clara se cruzaron con los suyos, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de vergüenza ni de culpa. Era la clase de sonrisa que duele, la que confirma, sin palabras, que nunca tuviste intención de quedarte. Apartó la mirada, pero ya era demasiado tarde. Lorena ya la había visto. Se acercó sin prisa, con una copa de vino espumoso en la mano, y su vestido marcaba cada paso seguro. Se detuvo frente a Clara con la naturalidad de quien saluda a una vieja amiga y, con voz dulce y cortante, dijo: «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que últimamente no te gustaban mucho este tipo de eventos». Clara mantuvo la expresión seria, pero la garganta seca delataba su incomodidad. Murmuró algo así como: «El arte siempre me ha atraído», intentando mantener la compostura. Mateus, junto a Lorena, volvió a sonreír, como si estuviera viendo una escena bien ensayada. «Clara y yo ya nos conocemos, ¿verdad, Mateus?», añadió Lorena, rozándole el brazo con cariño. Él simplemente asintió y miró a Clara con indiferencia, como si fuera un nombre más en su lista. Esa noche, Clara no terminó su vino, no se despidió de nadie y se fue temprano. El frío exterior la azotaba, pero lo que realmente le dolía era su interior. No era solo que Mateus se hubiera ido. Era que había elegido, precisamente, a Lorena, la mujer que siempre había encarnado, para Clara, todo lo que decía despreciar, pero que en el fondo siempre envidiaba. Lorena era su opuesto en casi todos los sentidos, donde Clara era intensidad y prisa, Lorena era sutileza y dominio.
Clara necesitaba ser vista, Lorena sabía hacerse notar discretamente. La sensación de ser reemplazada por ella la corroía como ácido, no por la pérdida de Mateus, sino por lo que representaba. A la mañana siguiente, Clara intentó contactar con Mateus. Llamó y envió mensajes, sin éxito. Horas después, solo recibió una respuesta seca: no tengo nada más que ofrecerte. Espero que encuentres lo que buscas. Se le encogió el corazón. Durante días, osciló entre la ira y la humillación. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, de que Mateus y Lorena se habían reencontrado por casualidad, de que todo pasaría. Pero las redes sociales no mienten, y allí estaban, uno al lado del otro, en cenas, viajes, eventos. Los comentarios eran elogiosos, los me gusta se multiplicaban, y entre las fotos, había un pie de foto que dolía más que cualquier silencio. A veces el universo te recompensa cuando dejas de insistir donde no debes. Fue esta frase la que desgarró el velo de la negación. Clara finalmente comprendió que, además de perder a Daniel, se había colocado en una posición donde ahora era recordada no por la mujer que era, sino por las decisiones que tomó. El círculo social que una vez la aplaudió ahora la miraba con una especie de lástima disimulada. Se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe repetir. Y, aún así, decidió buscar a Daniel. Quizás por arrepentimiento, quizás en un intento desesperado por ser escuchada una última vez por alguien que la conociera sin máscaras. Daniel, por su parte, se refugió en su trabajo, sus libros y los amigos que le quedaban. Se negó a hablar de lo sucedido y, cuando le preguntaban, solo decía que algunas decisiones no merecen justificación, solo distancia. Aún así, en su interior, el dolor era constante. No por el fin de su matrimonio, sino por cómo sucedió todo. La sensación de haber sido descartado en silencio. La falta de dignidad en la despedida, tácita, pero impuesta. Clara empezó a darse cuenta poco a poco de que había cambiado una historia por una fantasía. Y que esta fantasía tenía fecha de caducidad. Mateus era carismático, pero inestable. Interesante, pero ausente. Su encanto se desvanecía con pequeños gestos. No la escuchaba, no la entendía, no le interesaban las complejidades de su alma. Con Daniel, había preocupación en el silencio. Con Mateus, había ruido sin profundidad. Empezó a caer en la cuenta cuando, una tarde cualquiera, se dio cuenta de que estaba sola en un café donde solía pasar el rato con Daniel. El lugar era el mismo, pero el sabor del café parecía diferente. Todo era diferente. El mundo seguía adelante, pero ella parecía congelada en el tiempo, intentando reconstruir algo que había destruido con sus propias manos. Fue en ese momento que la culpa empezó a cobrar voz. Voz y forma. Voz y peso. Y cuando intentó acercarse a Daniel, él no la recibió con ira, sino con distancia. Una distancia serena, cortante, definitiva. Clara lloró. Pidió perdón. Dijo que estaba perdida, que no sabía qué hacía. Pero Daniel no se conmovió. Simplemente dijo que el perdón existe, pero que el amor muere. Y que ella había matado algo que no renacería. Pero lo que Clara aún no sabía, era que Mateus no era solo un recuerdo pasajero. Cargaba con un pasado que ella desconocía. Y que este pasado resurgiría de la forma más cruel e inesperada. Algo que transformaría no solo su arrepentimiento en desesperación, sino que también revelaría una verdad que Daniel nunca imaginó que escucharía. Y eso estaba por venir. Clara empezó a cargar con sus días con el cansancio de quien tropieza con su propio reflejo. La decisión que había tomado en el impulso de sentirse viva ahora pesaba como una cadena invisible alrededor de sus tobillos. Sus encuentros con Mateus, antes cargados de una excitación prohibida, se volvieron vacíos, rutinarios, predecibles. Las conversaciones giraban en torno a él, sus planes, sus logros, sus deseos. Poco a poco, se dio cuenta de que allí no la amaban, era solo una conveniencia momentánea, un trofeo arrancado de la historia de alguien más. No había profundidad, ningún vínculo, ningún esfuerzo más allá del que él hacía por sí mismo. La superficialidad de la relación exponía una ausencia sofocante que ninguna música alta o vino caro podía disimular. Aún así, persistió, como quien niega el naufragio hasta que el agua le llega a la boca.
fue durante una inauguración, semanas después de su ruptura definitiva con Daniel, que todo empezó a cobrar consecuencias irreversibles. Clara había sido invitada por un antiguo compañero de trabajo y, al llegar, sintió la antigua sensación de pertenencia, el arte, los destellos de luz, las miradas atentas. Pero esta vez, algo era diferente. Las sonrisas eran contenidas, los abrazos más breves y las conversaciones superficiales. Clara ya no era vista como la esposa de Daniel, respetada y admirada por su equilibrio. Ahora, hablaban de ella en susurros. Bastaba con apartar la mirada para captar los susurros. Se sentía observada, no por admiración, sino por juicio. Y antes de que él pudiera reaccionar, una presencia inesperada cruzó la habitación. Era ella. Lorena. La mujer que Clara había detestado desde su juventud, una rival con una personalidad fuerte y segura que, incluso sin esfuerzo, irradiaba una elegancia que parecía desmentir los juicios que Clara siempre había hecho sobre ella. Lorena apareció sonriendo, pavoneándose entre los invitados, su brillo se extendía más allá de sus joyas. Clara abrió los ojos de par en par al ver a Mateus aparecer justo detrás de ella, con la mano apoyada en la cintura de Lorena como si siempre hubiera pertenecido allí. Se veía diferente, más arreglado, más tranquilo, riendo como hacía siglos que no lo hacía. Cuando los ojos de Clara se cruzaron con los suyos, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de vergüenza ni de culpa. Era la clase de sonrisa que duele, la que confirma, sin palabras, que nunca tuviste intención de quedarte. Apartó la mirada, pero ya era demasiado tarde. Lorena ya la había visto. Se acercó sin prisa, con una copa de vino espumoso en la mano, y su vestido marcaba cada paso seguro. Se detuvo frente a Clara con la naturalidad de quien saluda a una vieja amiga y, con voz dulce y cortante, dijo: «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que últimamente no te gustaban mucho este tipo de eventos». Clara mantuvo la expresión seria, pero la garganta seca delataba su incomodidad. Murmuró algo así como: «El arte siempre me ha atraído», intentando mantener la compostura. Mateus, junto a Lorena, volvió a sonreír, como si estuviera viendo una escena bien ensayada. «Clara y yo ya nos conocemos, ¿verdad, Mateus?», añadió Lorena, rozándole el brazo con cariño. Él simplemente asintió y miró a Clara con indiferencia, como si fuera un nombre más en su lista. Esa noche, Clara no terminó su vino, no se despidió de nadie y se fue temprano. El frío exterior la azotaba, pero lo que realmente le dolía era su interior. No era solo que Mateus se hubiera ido. Era que había elegido, precisamente, a Lorena, la mujer que siempre había encarnado, para Clara, todo lo que decía despreciar, pero que en el fondo siempre envidiaba. Lorena era su opuesto en casi todos los sentidos, donde Clara era intensidad y prisa, Lorena era sutileza y dominio. Clara necesitaba ser vista, Lorena sabía hacerse notar discretamente. La sensación de ser reemplazada por ella la corroía como ácido, no por la pérdida de Mateus, sino por lo que representaba. A la mañana siguiente, Clara intentó contactar con Mateus. Llamó y envió mensajes, sin éxito. Horas después, solo recibió una respuesta seca: «No tengo nada más que ofrecerte. Espero que encuentres lo que buscas». Se le encogió el corazón. Durante días, osciló entre la ira y la humillación. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, de que Mateus y Lorena se habían reencontrado por casualidad, de que todo pasaría. Pero las redes sociales no mienten, y allí estaban, uno al lado del otro, en cenas, viajes, eventos. Los comentarios eran elogiosos, los «me gusta» se multiplicaban, y entre las fotos, había un pie de foto que dolía más que cualquier silencio. A veces el universo te recompensa cuando dejas de insistir donde no debes. Fue esta frase la que desgarró el velo de la negación. Clara finalmente comprendió que, además de perder a Daniel, se había colocado en una posición donde ahora era recordada no por la mujer que era, sino por las decisiones que tomó. El círculo social que una vez la aplaudió ahora la miraba con una especie de lástima disimulada. Se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe repetir. Y, aún así, decidió buscar a Daniel. Quizás por arrepentimiento, quizás en un intento desesperado por ser escuchada una última vez por alguien que la conociera sin máscaras. Con el tiempo, los eventos sociales disminuyeron. Los mensajes se volvieron escasos.
Mateus y Lorena fueron vistos con menos frecuencia. El foco de atención cambió, como siempre. Y Clara se quedó allí, sosteniendo su propia historia en sus manos, destrozada pero consciente. La pérdida ahora era real. No solo de amor, sino de la imagen que tenía de sí misma. No había forma de culpar a Daniel, ni a Mateus, ni a Lorena. La decisión era suya. La traición era suya. Y la vida simplemente regresó, con precisión, a cada acto irreflexivo. A partir de entonces, Clara comenzó a reconstruirse en silencio. Empezó terapia. Se mudó de casa. Se desconectó de sus antiguos grupos, de las amistades de conveniencia. Aprendió de nuevo a caminar sola, a escucharse a sí misma. No hubo consuelo inmediato, ni finales felices prefabricados. Pero había espacio para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo lejos de viejos nombres, lejos de falsas promesas, lejos de decisiones impulsivas. ¿Y Daniel? Él también cambió. Conoció a alguien con quien empezó a compartir su vida. Alguien que lo escuchaba, que no necesitaba huir para encontrarse a sí mismo. Alguien que lo amaba con la calma que Clara nunca logró cultivar. Sin prisas ni euforia. Solo la tranquilidad de un amor que florece sin gritos, pero perdura incluso en silencio. La nueva mujer en la vida de Daniel desconocía su pasado en detalle, pero sabía reconocer a un hombre que había aprendido a valorar su paz. Años después, Clara y Daniel se cruzaron por casualidad en una librería. Fue un encuentro breve. Cordial. Maduro. Ella sonrió, y él también. No había emoción ni rencor. Solo el reconocimiento de dos personas que una vez compartieron el mismo hogar, el mismo techo, pero que ahora caminaban en direcciones opuestas con la dignidad de quienes finalmente comprendían, no todas las historias necesitan un reencuentro para tener sentido. Algunas solo sirven para enseñar el valor de lo que se pierde cuando uno no sabe cómo cuidarlo. Pero el recuerdo de todo aquello, aún resonaba. Y a veces, cuando Clara despertaba en mitad de la noche, aún podía sentir el amargo sabor de la decisión equivocada. Un sabor que ninguna copa de vino podría borrar jamás. Ese breve intercambio de miradas en la librería perduró en la mente de Clara durante días. No fue el reencuentro en sí lo que la inquietó, sino la naturalidad con la que sucedió. Daniel no apartó la mirada, no fingió no verla, no evitó el contacto. La miró serenamente, con una leve sonrisa, sin tensión en el rostro. Y eso dolió más que cualquier grito, cualquier resentimiento. La ligereza de su mirada dejó claro que ella ya no ocupaba espacio alguno en él. Clara, que había fantaseado durante tanto tiempo con que quizás una parte de Daniel aún existía, esperándola, se enfrentaba ahora a la más dura realidad: él había sanado, había seguido adelante. Y ella ya no formaba parte de ningún plan, ni siquiera de su cariñoso recuerdo. Todo lo que habían compartido estaba enterrado en paz. Ella, en cambio, cargaba con una cicatriz aún palpitante. No de un amor perdido, sino de la plena conciencia de haber arrebatado con sus propias manos lo que más anhelaba ahora: estabilidad, confianza, amor verdadero. Clara se sumió en una fase introspectiva, evitando compromisos sociales, rechazando invitaciones e incluso distanciándose de los pocos amigos que le quedaban. No quería consejos ni palabras de apoyo. No soportaba oír que todo se resolvería con el tiempo. Porque lo sabía, el tiempo no resuelve los problemas, solo nos enseña a vivir con lo que ya no tiene arreglo. Cada día amanecía con el peso de lo que podría haber sido diferente si hubiera escuchado sus propios silencios en lugar de dejarse llevar por el ruido exterior. Intentó ocuparse de las clases, la lectura y los largos paseos, pero había momentos en que su mente simplemente la llevaba de vuelta a las pequeñas escenas que ahora parecían cruciales: la forma en que Daniel la esperaba con café caliente en las noches frías, las veces que la escuchaba sin prisas incluso cuando estaba cansado, los abrazos que parecían prometer que todo estaría bien, incluso cuando no había certeza. En ese momento, todo eso parecía normal. Hoy, parecía oro. Mientras Clara intentaba recomponerse, Daniel vivía una realidad distinta. La relación con su nueva pareja se había fortalecido con el tiempo, pero de una manera distinta a como lo había hecho con Clara. Ya no existía esa entrega impulsiva ni las expectativas de cuento de hadas. Había madurez.
Había respeto mutuo y una construcción basada en decisiones conscientes, no en promesas idealizadas. La mujer a su lado era tranquila, pero intensa a su manera. No exigía, no presionaba, pero estaba presente, atenta, disponible. Daniel, después de todo, había aprendido que amar también es saber dejar de insistir donde se sangra y empezar de nuevo donde se es bienvenido. No se trataba de olvidar el pasado, sino de no dejar que determine los próximos pasos. Y fue precisamente este contraste entre ambos mundos lo que empezó a atormentar a Clara con más intensidad. Cuanto más florecía Daniel, más se hundía ella en sus propias decisiones. Y el dilema moral que empezó a crecer en su interior ya no era haberlo perdido, sino haber lastimado a alguien que solo le había hecho bien. Su arrepentimiento ahora se tornaba más profundo y cruel. Ya no era ese sentimiento egoísta de querer retroceder en el tiempo para reparar lo que la había lastimado. Era el reconocimiento de haber lastimado a alguien que merecía protección. Y eso la consumía. Empezó a escribir cartas que nunca envió. Páginas y páginas donde intentaba en vano explicarse cómo había permitido que todo sucediera. A veces se sentaba en el sofá y revisaba fotos antiguas escondidas en carpetas digitales, buscando señales de que su amor ya había terminado antes de la traición. Pero no encontraba ninguna. El brillo en sus ojos, los gestos diarios de cariño, los viajes sencillos, las tardes abrazados en el balcón, nada indicaba un final. El amor de Daniel no había fallado. Fue ella quien se rindió antes de intentar arreglarlo. Y ahora no había lugar para la reparación. Fue en este estado de vulnerabilidad que Clara empezó a oír rumores sobre una posible separación entre Lorena y Mateus. Noticias que se filtraban por los bordes, en conversaciones breves, en publicaciones ambiguas. Lorena, al parecer, ya no intentaba ocultar su desinterés. Mateus, por su parte, parecía irritado, fuera de lugar, como si no hubiera esperado ser descartado tan pronto. Clara observaba desde lejos, sin celebración, sin alivio. Si antes pudo haber sentido una especie de justicia poética, ahora todo parecía irrelevante. El daño ya estaba hecho. Nada de lo que le sucediera podría reparar lo que ella había causado. Aún así, había una especie de inquietud que la mantenía despierta. Una tarde, al encontrarse con un antiguo compañero de clase que también vivía con Lorena, Clara escuchó más de lo que esperaba. Entre frases sueltas y risas incómodas, él comentó que Lorena nunca había olvidado un viejo resentimiento, una rivalidad silenciosa que albergaba desde la universidad. Nunca soportó saber que te querían tanto, a pesar de ser tan inestable. Siempre llamabas la atención sin esfuerzo. Creo que solo necesitaba una razón para vengarse, dijo, sin percatarse del impacto de sus palabras. Clara sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, comprendió que había sido objeto no solo de antipatía, sino de un juego de vanidad y ego ajeno. Lorena no quería a Mateus, quería verla caer. Y lo consiguió. Al final de ese día, Clara caminó hacia el viejo edificio donde vivía con Daniel. Él se quedó de pie al otro lado de la calle, contemplando la fachada durante largos minutos. Las luces estaban encendidas, las cortinas blancas ondeaban con la brisa, el lejano aroma de la cena de un vecino. Todo parecía igual, pero todo era irrevocablemente diferente. Era como contemplar una vida que ya no le pertenecía. Y que tal vez nunca volvería a pertenecer a nadie de la misma manera. Sabía que no había una redención fácil. Ningún regreso restauraría lo perdido. El daño era permanente. Pero aún quedaba una última decisión por tomar. Avanzar o perderse para siempre. Seguir mirando atrás o empezar, de una vez por todas, a construir algo nuevo desde el dolor. No por la esperanza de recuperar el pasado, sino por dignidad. Porque incluso quienes cometen errores merecen levantarse de nuevo, siempre y cuando comprendan el peso de su propia caída. Esa noche, Clara escribió una última carta. No para enviarla, sino para dejar constancia. Por primera vez, no intentaba justificarse. Simplemente relató, con honestidad, todo lo que había vivido. Las motivaciones que ella ni siquiera entendía, el vacío que intentaba ocultar, los impulsos que la dominaban, las pérdidas que merecía. Y al final de la carta, una frase: aprendí, demasiado tarde, que el amor requiere valentía. Y fui un cobarde.
dobló el papel con cuidado, lo guardó en un cajón y cerró los ojos. El dilema ya no era entre retroceder o seguir adelante. Era entre vivir con dignidad o seguir sumida en el arrepentimiento. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que aún podía reconstruir una vida, no con Daniel, ni con Mateus, ni con nadie de su pasado, sino consigo misma. Aún así, había algo dentro de ella que se resistía. Un miedo silencioso a no volver a ser vista como sincera. A no volver a encontrar una mirada clara, como la de Daniel, que pudiera ver lo mejor de ella, a pesar de sus errores. Y el tiempo, que antes parecía un enemigo, se convirtió en la única oportunidad de redención. Pero tenía un precio. Y estaba dispuesta a pagarlo. Aunque el mundo nunca la perdonara. Porque, por fin, empezaba a comprender, la traición no se trata solo de engañar a la otra persona. Se trata de perderse a uno mismo. Y ella necesitaba, más que nada, reencontrarse a sí misma. Los días que siguieron a escribir esa última carta fueron extrañamente tranquilos. Clara no salió de casa por un tiempo. Apagó notificaciones, canceló citas, ignoró invitaciones que ni siquiera leyó hasta el final. No por orgullo ni por tristeza aguda, sino por agotamiento. Finalmente, estaba alcanzando las profundidades del silencio, ese donde el dolor ya no grita, solo pesa. Ese donde no hay esperanza de regresar, ni coraje para seguir adelante. Todo en ella parecía suspendido. No lloraba, no sonreía, no odiaba. Simplemente existía. Era la etapa más cruda del arrepentimiento, esa en la que la conciencia está completamente despierta, pero el cuerpo aún no sabe cómo moverse de nuevo. Ya no se trataba de Mateus, Lorena o Daniel. Todos estaban fuera de su alcance ahora, cada uno viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Lo que quedaba era ella. Y ella, por primera vez, estaba dispuesta a mirarse a sí misma sin apartar la mirada. Fue durante este periodo que Clara conoció a Julia, una vieja conocida, una de esas personas que pasan por la vida en breves capítulos, pero que, por alguna razón, dejan huella. Se cruzaron en una pequeña librería una tarde lluviosa. Julia parecía la misma, discreta, con una mirada atenta que penetraba sus palabras banales. Tras un tímido saludo, se dirigieron a un café cercano, y fue la primera vez en meses que Clara se permitió hablar con alguien de verdad. Al principio habló poco, pero con el tiempo, dejó escapar fragmentos de verdad. Julia no juzgó. No ofreció consejos prefabricados. Simplemente escuchó con respeto, y al final, dijo algo que resonaría en la mente de Clara durante mucho tiempo: has pasado por una guerra interna, Clara. Pero en lugar de luchar por ti misma, entregaste todas tus armas a otros. Ahora, es hora de dejar de desangrarte por viejas decisiones y empezar a sanar las heridas que aún quedan. Tras ese encuentro, algo en Clara empezó a cambiar. Lentamente, casi imperceptiblemente, pero con paso firme. Empezó a aceptar pequeños trabajos, invitaciones sencillas, reconectando con partes de sí misma que había dejado latentes. Evitaba sus antiguos círculos, pero poco a poco, permitía que nuevas personas se acercaran. Descubrió, día tras día, que aún había belleza en empezar de nuevo, incluso sin garantías, incluso sin certezas. Todavía le dolía recordar todo lo que había perdido, pero el dolor ya no la paralizaba. Era solo parte del proceso. La soledad, antes desesperada, ahora servía de terreno fértil para la reflexión. Por primera vez, Clara empezó a escribir no sobre lo que sentía, sino sobre lo que quería construir a partir del dolor. Fue también durante este periodo que Daniel, irónicamente, tuvo que regresar a uno de los espacios culturales donde Clara ahora trabajaba a tiempo parcial. Era un evento discreto, comisariado por una nueva generación, donde lo habían invitado a participar en un panel sobre inversión en arte. Clara estaba allí, no como protagonista, sino como parte del equipo de apoyo. Al verlo llegar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero respiró hondo y decidió no esconderse. Ya no. Daniel la vio casi de inmediato. Intercambiaron un saludo cordial y respetuoso, y ella lo devolvió con una leve sonrisa. Nada forzado, nada dramático. Por primera vez, se miraron como dos adultos que habían vivido algo grandioso, que se habían destruido en silencio, pero que ahora sabían respetar el espacio entre el pasado y el presente.
Al final del evento, Daniel volvió a pasar junto a ella, esta vez más cerca. Clara, sorprendiéndose a sí misma, hizo un simple comentario sobre el panel. Él respondió con interés. Y lo que siguió fue una conversación breve, concisa, madura, sin subtexto. Ninguno mencionó el pasado. Ninguno expresó resentimientos. Fue como si, allí, en ese pasillo tenuemente iluminado de una pequeña galería, sellaran un pacto silencioso de respeto mutuo. Clara comprendió, con una extraña punzada en el pecho, que él estaba realmente bien. Su presencia era ligera, su mirada firme. Estaba con otra persona, ella lo sabía, pero no había ostentación en su actitud. Solo la serenidad de alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Esa noche, sola en casa, Clara escribió otra carta. Ni a Daniel, ni a Mateus, ni a nadie. Una carta para sí misma. Una especie de contrato interno, un compromiso con la nueva versión de sí misma que intentaba construir. Allí, se prometió no sabotearse más, no buscar una validación temporal, no silenciar su intuición por miedo a perder algo. Decidió, finalmente, dejar el pasado donde merecía, cerrado. No como algo para olvidar, sino como algo que ya no necesitaba ser revivido cada día. Pasaron los meses. Las redes sociales de Mateus se volvieron más silenciosas. Las publicaciones con Lorena desaparecieron, al igual que las invitaciones a eventos populares. Ella misma parecía haberse retirado del foco de atención. Al parecer, ambos habían tomado caminos separados y discretos. Clara ya no buscaba saber. Lo que una vez fue una obsesión ahora parecía distante, irrelevante. Lo que importaba ahora era la relación que estaba empezando a construir consigo misma. Una relación pausada, sin máscaras, sin necesidad de público. Daniel, por su parte, consolidaba su nueva vida con paso firme. La mujer que ahora lo acompañaba era una compañera en esencia, cómplice en los pequeños detalles, una presencia constante y cariñosa. No había comparaciones con el pasado. Había paz. Había reciprocidad. Ambos vivían con los pies en la tierra y la mirada puesta en el mismo horizonte. Clara ya no formaba parte de ese futuro, pero de alguna manera, ya no dolía como antes. Porque finalmente comprendió que ciertas pérdidas son liberaciones. No porque la persona que pierdes fuera mala, sino porque el momento que viviste con ella ya no era compatible con la persona en la que te estás convirtiendo. Un domingo de otoño, Clara paseaba por un parque cerca de su nuevo barrio. Hojas secas cubrían el suelo y el cielo nublado amenazaba lluvia. Había niños jugando, parejas paseando y ancianos leyendo en bancos de madera. Se sentó sola, sacó un libro de su bolso y empezó a leer. Una joven cercana, distraída por su perro, comentó sobre el tiempo inestable. Ambas rieron. Eso fue todo. Pero allí, en ese momento cotidiano, Clara volvió a sentirse parte del mundo. No como un personaje secundario en un drama, sino como la autora de una nueva narrativa. Todavía no sabía cómo terminaría la historia. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a escribir los siguientes capítulos con calma, sinceridad y responsabilidad. Y tal vez, solo tal vez, eso sería un comienzo. Los meses se convirtieron en años, y con el tiempo, la distancia entre lo que era y lo que es se volvió más que geográfica, se volvió emocional, espiritual, vital. Clara, a pesar del doloroso proceso, finalmente había encontrado un lugar de descanso dentro de sí misma. No era la felicidad completa ni la euforia por los nuevos logros. Era algo más tranquilo y, al mismo tiempo, más genuino, la serenidad de quien sobrevivió a su propia destrucción y eligió reconstruirse ladrillo a ladrillo, sin prisas, sin espectáculo, sin esperar reconocimiento. Empezó a vivir una vida más sencilla e íntima, priorizando el silencio sobre el ruido y la profundidad sobre las distracciones. Reavivó relaciones ocasionales con personas que respetaban el nuevo espacio que ocupaba, pero nunca volvió a ser la mujer que gritaba para ser vista. Lo que existía dentro de ella ahora era una presencia más madura, más cuidadosa, más sobria. Una tarde de finales de primavera, Clara recibió un sobre Manila sin marcar. Dentro había una invitación a una exposición de arte en una pequeña galería, la misma que había ayudado a rediseñar hacía un tiempo. En la lista de comisarios, su nombre aparecía junto a otros dos, como colaboradora del proyecto.
Era la primera vez en mucho tiempo que su obra se exhibiría públicamente de nuevo, con una firma. Dudó, pero decidió ir. Llegó puntual, sin llamar la atención. Y al entrar, vio que entre las obras expuestas había una serie de pinturas con fragmentos de letras pegadas bajo pintura blanca, letras casi descoloridas, palabras superpuestas, manchas, silencios visibles. Era su obra. Era su historia transformada en arte. Los visitantes se detenían ante las piezas, sin saber quién las había escrito. Pero allí, en esas manchas y palabras ocultas, estaba el retrato de un alma perdida, traicionada, destrozada, que luego intentó, con sus propias manos, recoger los pedazos y dar sentido a lo que quedaba. En otra parte de la ciudad, Daniel tomaba café con su pareja, ahora su esposa. Acababan de salir de la audiencia de adopción del niño al que habían estado siguiendo durante meses en un proceso silencioso y amoroso. Era un niño de 8 años, inteligente y sensible, que había conectado con Daniel de una manera casi inexplicable. El niño lo llamaba papá incluso antes de la sentencia, y la nueva esposa de Daniel se había convertido en un refugio seguro, un hogar. Daniel ahora sabía que la vida no recompensa precisamente, pero que a veces da una segunda oportunidad a quienes no han perdido la capacidad de amar honestamente. No habló de Clara, ni guardó rencor. Lo había dejado todo en el pasado. El dolor que sentía era real, profundo, pero transformado. Ya no necesitaba recordar para aprender. Ya había aprendido. Mateus, por su parte, continuó en un ciclo confuso y constante de reinvención. Tras su ruptura con Lorena, se sumergió en otras relaciones superficiales, todas marcadas por la repetición, encanto inicial, interés mutuo, rupturas secas. Intentó mantener la apariencia de éxito, pero entre bastidores, ya no tenía tanto prestigio como antes. La falta de conexiones sólidas comenzó a erosionar su imagen. La gente empezó a evitarlo, las invitaciones se volvieron escasas, las figuras influyentes dejaron de incluirlo en las decisiones. El tipo de reputación construida a través de la seducción y el oportunismo es efímera, y lo aprendió a las malas, solo. Incluso tuvo algunos arrebatos para reconectar con Clara, con mensajes ambiguos e insinuaciones de reencuentros, pero ella nunca respondió. Entonces se dio cuenta de que lo habían borrado. No por venganza, sino por irrelevancia. Lorena, a su vez, llegó más lejos que Mateus, pero también cayó más silenciosamente. Tras alcanzar su apogeo en círculos sociales y culturales, vio su reputación erosionada por actitudes autoritarias y alianzas egoístas. Muchos comenzaron a cuestionar su conducta tras bambalinas, los proyectos comenzaron a revisarse y la financiación se canceló. Intentó mantenerse en la cima, pero sin aliados sinceros, era solo cuestión de tiempo antes de que una nueva generación con ideas diferentes, más empatía y menos arrogancia la relegara. Su ascenso, cimentado sobre la destrucción de otros, no encontró fundamento sólido cuando le llegó el turno de rendir cuentas. Hoy, Lorena mantiene un perfil bajo, intentando reconstruirse en círculos más reducidos, sin su antigua brillantez, pero con la misma vanidad herida. Un domingo lluvioso, Clara se reunió con Julia para un almuerzo tranquilo. Entre platos sencillos y risas discretas, habló por primera vez sin dolor sobre lo que había vivido. Dijo que no quería borrar nada, ni siquiera los momentos más oscuros. Porque cada error le mostraba exactamente quién no quería ser. Dijo que había aprendido a respetar el dolor ajeno como parte del amor propio. Y Julia, con la sabiduría de quien escucha al mundo en silencio, respondió, ya está. Por fin has dejado de perseguirte. Clara sonrió, y en esa sonrisa había algo diferente, una paz que no provenía de tenerlo todo resuelto, sino de saber, por fin, que se puede vivir bien incluso sin tener todas las respuestas. Años después, Clara se convirtió en mentora de un proyecto que ofrecía talleres de escritura para mujeres que buscaban un nuevo comienzo. Cada historia que leía, cada relato que recibía, la reconectaba con su propio dolor, pero también con su fuerza. Nunca contó su historia públicamente. Prefería dejar que las palabras hablaran a través de otras voces. Pero todos los que la conocieron percibieron que había algo de superviviente en ella, algo de alguien que había estado en el infierno y había regresado con las manos llenas de significado. ¿Y Daniel? Vio el primer recital de su hijo con lágrimas en los ojos. El niño tocó una canción sencilla al piano, pero el orgullo que inundó su pecho era incontenible. Al final,
Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos con una frase que quedó grabada en su memoria como un sello de todo lo vivido hasta entonces: «Papá, lo hice por ti». Y Daniel respondió, con la voz entrecortada: «Y yo, por ti, hijo». Su historia no terminó con giros inesperados, finales forzados ni reconciliaciones ilusorias. Terminó como termina la vida para quienes eligen avanzar con dignidad, con nuevos caminos, nuevos vínculos, nuevos significados. Y con la certeza de que las pérdidas dan paso a lo que realmente importa. No se trata de borrar el pasado, sino de liberarse de él. Clara lo aprendió. Daniel lo supo desde el principio. Y todos los demás cosecharon lo que sembraron, tarde o temprano. Ahora, dime, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te pareció esta historia. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí, cada semana, encontrarás historias impactantes, basadas en sentimientos reales, con lecciones que te llegan al corazón. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, destruye vínculos, borra buenos recuerdos y siembra dudas que a veces nunca desaparecen. Nadie sale ileso. Nadie ama igual después de ser traicionado. Este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar las verdaderas consecuencias de las decisiones dolorosas e inspirar, a través del dolor, una nueva forma de amar. Hasta la próxima historia. Que no nazca del dolor, sino del cariño.